Un gran saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por seguirnos aquí en Glosas Croniquenses. En esta ocasión, como parte de nuestra sección de experiencias, les vamos a mostrar una entrevista que le hemos hecho ya hace unos días a la investigadora argentina Vanina María Teglia. Ella es especialista en estudios coloniales de Hispanoamérica y pertenece como investigadora al CONICET y al Instituto de Literatura Hispanoamericana. Este último es un instituto de investigación que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Recientemente, Vanina ha publicado un libro con la UPC que se llama Utopías Coloniales. Bueno, sin más que decir, espero que puedan disfrutar de esta entrevista. Vanina, bienvenida. Quisiera preguntarte primero por tu ámbito de investigación. Quizás nos puedas comentar algo acerca de tu trabajo, así a grandes rasgos. Mi trabajo es desde los estudios literarios. Hay un gran campo disciplinar que se dedica a la lectura y reinterpretación de documentos de la conquista y la colonia. Por ejemplo, crónicas de Indias, lo que los historiadores consideran las fuentes historiográficas, pero también documentos legales, por ejemplo, archivos legales, que abordamos desde esta mirada de análisis del discurso. Y bueno, lo que podemos aportar desde los estudios literarios o estudios coloniales literarios es esta cuestión de la interpretación del texto para crear, de alguna manera, textos nuevos. No los usamos como los historiadores o antropólogos para sacar información, para obtener datos, sino que interpretamos la escritura, que por supuesto puede tener distintos significados a partir de las interpretaciones que hagamos. El proyecto Glosas Croniquenses, ¿de qué manera puede servirle a usted o cuando usted ha buscado en nuestra página, qué aspectos le han podido ayudar? Bueno, ahora sí me gustaría que compartamos entonces la página de Glosas, Claro, por favor. ahí está. Bien, lo que he observado de este proyecto, bueno, esta página también, que es una manera de difundir el trabajo, es que en principio parecería estar organizada por los términos indígenas de cada autor o cronista del siglo XVI. Y en este caso, me parece que si ingresamos, por ejemplo, a cualquiera de estos autores, esta este relevamiento que se hace de las categorías de las palabras indígenas, lo que podemos ver es que hay autores que son por lo menos en el siglo XVI, en principio son autores, pero hay autores que tienen mayor cantidad de términos, palabras que recopilan glosas de los términos. Hola. Y hay otros que tienen menor cantidad de palabras indígenas. Bueno, ya ahí eso nos permite formular alguna hipótesis, ¿no? Hay autores que están más cercanos a las comunidades nativas, que se han empapado más de la cultura, que han procurado conocer mejor a las comunidades nativas, y hay otros menos, y por lo tanto cada uno de estos autores tiene hay mayor o menor cantidad de términos indígenas por autor. Esto ya, ya nos permitiría formular alguna hipótesis por obra o por autor. Pero además lo que más me interesa desde esta entrada por autor que hace Glosas Croniquenses es que podríamos hacer una lectura distinta a partir de estas categorías del propio texto, o sea, de cada crónica. Por ejemplo, de las crónicas de Pedro Ciza de León, podríamos formular a partir de estas categorías o palabras indígenas que releva Glosas Croniquenses un texto distinto de Cieza, del que una lectura distinta, una entrada distinta al texto de la que propone incluso el texto mismo, que es la lectura de la conquista del Perú, por ejemplo. Esa sería la opción que nos
propondría el autor. Pero Glosas Chroniquenses hace otra entrada, otra lectura, y por lo tanto crea un texto nuevo de la misma crónica. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, bueno, puedo entender que te lleva a otra mirada, ¿no? Y además podemos comprender la cercanía que pudo tener cada autor eh, con el mundo que estaba describiendo, ¿no? Que sí puede ser muy diferente, sobre todo en base a sus propios intereses, ¿no? Uh-huh. Claro, es cierto, a partir de sus intereses es que cada autor propone un tipo de mirada sobre la conquista o mismo sobre las comunidades nativas del territorio andino o ya sea de la costa. Sin embargo, lo que a mí más me interesa de este proyecto de Glosas Chroniquenses es que propone otra lectura distinta de ese texto, que no es la que propuso el autor. Es decir, la recopilación de los términos indígenas de cada crónica termina formulando una lectura distinta del mismo texto, es decir, con un interés distinto y no el que propuso el autor. En este caso hablamos de Pedro Sisa de León, que él sí tenía una mirada más mestiza de la conquista, pero el resto de los autores no tenía esta mirada que nosotros tenemos y que de alguna manera le imponemos al texto y queda plasmada en glosas chroniquenses. Es decir, para simplificar un poquito esto, yo diría que Glosas Chroniquenses le propone una lectura distinta de cada texto y por lo tanto hace un texto diferente del que incluso proponía el autor en su origen cuando lo escribió. Sí, bueno, un poco también esperamos que, porque muchas veces no los términos se repiten entre autores, entonces también tratamos de que haya este diálogo, ¿no? Que es posible en base a que todos están viendo la misma realidad, pero bueno, no la aprecian del mismo modo, ¿no? Esto puede ayudar también. Sí, eso es lo que ustedes ven en el mismo trabajo que hacen en Glosas Chroniquenses. Sí, posteriormente es una consecuencia, que es algo que yo pude notar después, ¿no? Pero sí, al inicio, estando en el proyecto, no había dimensionado que esa posibilidad, ¿no? Porque que son hay, como muchas miradas. las miradas parecerían uniformes al comienzo, cuando uno lee los textos, pero después profundizando en las miradas sobre los componentes indígenas, esos mismos componentes indígenas o objetos, llamémoslo, por supuesto no es la palabra exacta, pero objetos o la vida cultural indígena, las miradas, aunque sean españolas, cambian a medida que uno se aproxima. Sí. Claro, a mí me parece que la lectura, lo que proponen Glosas Chroniquenses es una lectura por autor, pero distinta de la que propone cada autor, y luego, pero también Glosas Chroniquenses hace una mirada que tiene más transversal, que creo que es esto de lo que estás hablando, Daniel, transversal o sincrónica, porque terminamos pensando que podemos tomarnos de una categoría o de una palabra, por ejemplo, huaca, y eso tiene distintos significados de acuerdo con el texto. Y no tiene que ver con las miradas personales de los autores, sino que justamente las huacas podían asumir, tenían un significado complejo, eso es lo que quiero decir, y bueno, y cada autor hacía lo que podía sobre a intentar definir lo que era una huaca. Entonces, Glosas Chroniquenses permite también en la entrada o no, que nuestro interés ingrese por
por estas cuestiones propiamente indígenas o de la región o de cada comunidad nativa. Pero se repite y se amplifica a medida que abordamos las definiciones de Waka en cada autor. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que hay muchas definiciones distintas de Waka, esto es lo que estuvimos diciendo recién, pero hay muy pocas alusiones a deidades nativas, andinas, en cada autor. Hay muchas, por supuesto, esto está mediado, interpretado por la mirada cristiana que propone que aquello que se adoraba o aquello que los pueblos indígenas adoraban no eran dioses, no eran divinidades, sino que eran idolatrías, eran adoraciones a bultos, huacas, por ejemplo. Pero entonces, esto por un lado, hay que siempre tener en cuenta que son muchas, como estuvimos hablando, que hay mucho proceso de traducción, mucho mirada desde el punto de vista cristiano. Esto, por supuesto, hay que nunca olvidarlo. Pero por el otro lado también uno puede ver a partir de la inmensa cantidad de entradas que tiene Glosas Chroniquenses sobre el término o sobre el concepto de Waka, uno puede empezar a formular otro tipo de hipótesis acerca de cuánto las comunidades nativas adoraban o adoran o la naturaleza, por ejemplo. Entonces, como la adoración y como la divinización e incluso el respeto, eso sería una hipótesis mía, por ejemplo, estaría asociado con la naturaleza o incluso con la arquitectura humana, porque hay muchas, vi que hay muchas, por ejemplo, entradas en la categoría, en la ficha léxica de sacro, ¿no? ¿Cuáles son los templos sacros, por ejemplo? ¿Cuáles son los lugares sacros para los indígenas? Entonces hay un montón de entradas en esta ficha léxica de lo sacro, hay un montón de entradas en esta ficha léxica de Waka y muy poquitas entradas en la ficha léxica de deidad. Entonces eso, si bien tiene que ver con una mediación o una traducción que hace la visión cristiana de estos autores, por otro lado, también me permito pensar o sospechar o plantear la hipótesis acerca de que lo que se adoraba y lo que se divinizaba estaba o está para estas concepciones que no son occidentales, que son nativas, está en la naturaleza y también en la arquitectura que construían y que construyen los nativos y nativas andinos, por ejemplo, que es por ahora el proyecto está limitado a eso, al mundo andino del siglo XVI. La arquitectura creo que lo hablaba Bruce Mannheim también, ¿no? Algo recuerdo que, aunque él pero aquí está la comprobación, o sea, lo pueden plantear la bibliografía, las fuentes secundarias pueden tener esas ideas, pero lo que hacen los croniquenses es comprobar ese tipo de hipótesis para cualquiera de los lectores y lectoras que se acerquen a la página. Sí, bueno, que por otro lado quizás tenemos en contra que mucho de esa arquitectura pues ha sido destruida, eso es muy lamentable, sobre todo eso se ve en la documentación de los años 60, 70, donde ya muchos españoles lo que hablan es de las ruinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero las ruinas también siguen demarcando un espacio, interrumpiendo la geografía. Entiendo que son ruinas para nosotros, pero también son restos o evidencia de un espacio arquitectónico que existió y que por ahí para otras personas sigue existiendo como Huaca, por ejemplo, como lugar sagrado, quiero decir. Sí. Para seguir traduciendo. Sí.
Sí, finalmente, no sé si tuviese sugerencias o cosas que usted cree que quizás no están presentes, que podrían estar. Eh, Sí, pues dos pequeñas por ahí sugerencias, pero porque me entusiasma el proyecto, Ujú. es que en las fichas léxicas ahora están organizadas, no sé si esto ha cambiado hace poco, están organizadas por categoría, porque claro, son, si no, muchísimas entradas, ¿verdad? Ah, sí, tenemos también esa sección. Acá está. Las categorías. Sí. Infraestructura, y ahí están todas las palabras, y cuando uno ingresa a cada una de esas palabras o términos, aparece, eso remite entonces a la entrada, en este caso de Luis de Monzón. Uh-huh. Sí, tenemos esa clasificación, pero también es verdad que, por ejemplo, casa, hay momentos donde casa no hace referencia a ninguna realidad indígena o americana, entonces eso no lo glosamos, no solo están glosadas cuando casa se refiere a algún aspecto de la realidad americana. Uh-huh. Claro, claro, me imagino. En este caso, Casa de los Indios, por ejemplo. No, siempre tuve la idea, incluso creo que se la comenté en algún momento a Lidia, de que más que el ingreso sea por autor o por categoría, que el ingreso sea por la palabra, como una especie de diccionario, pero que en vez de llevar a la definición, ese diccionario por palabra lleve a las glosas, por ejemplo, a las glosas de las crónicas. Entonces, eso estaría privilegiando ya no el autor, sino la palabra. Esa sería como mi sugerencia, lo que me gustaría ver en glosas. Y bueno, y después también que siga ampliándose a comienzos del siglo XVII, donde hay autores indígenas o mestizos, textos indígenas y mestizos tan importantes como Inca Garcilaso, como el manuscrito de Guarochirí o Guamapoma Ayala, la nueva corónica. Entiendo que es un gran trabajo y con esos autores que son inmensos además, pero bueno, no sé si se han propuesto solamente trabajar con el siglo XVI, que es el siglo más temprano, ¿no? Eso me parece que tiene el proyecto, pero bueno, si se Sí, ampliara. bueno, la idea del siglo XVI un poco también está dentro de la perspectiva de si podremos terminarlo para el Claro, claro, no, 2017. no, seguro. Es un trabajo inmenso. Aparte, imagina, por ejemplo, Guamampoma Ayala, bueno, sería necesita como una página web solo para él. Es enorme y la cantidad de información que hay también es descomunal. Sí, sí, se ve que un autor como Woman Poma de Ayala necesitaría bastante organización. Claro, un equipo en sí mismo necesitaría. Sí. Para terminar, Vanina, quería que nos comentes un poco acerca de tu última publicación, esto que era Utopías Coloniales. Bueno, voy a hacer publicidad porque además este libro está publicado. Podemos, puedo mostrar el libro si quieres Sí, sí, cerrar las claro. glosas. A ver. Eh, Quiero mostrar, sí, no sé si se verá bien, pero el libro ha sido publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Así que bueno, a ver si sí se ve Ah, perfecto. sí, sí se ve. Utopías coloniales, tiene 2 tomos, me voy a mostrar el segundo. El primero es sobre Fernández de Oviedo, Utopías coloniales en Fernández de Oviedo, y el segundo sobre Utopías coloniales en Bartolomé de las Casas. Bueno, tiene una tapa hermosa, la verdad que la universidad ha hecho un diseño precioso de los 2 tomos y ha ganado el premio del año pasado de Mujeres Académicas Latinoamericanas de la UPC. Muchas felicidades. Sí, así que bueno, muy contenta. Esto salió en agosto. Entiendo que ya se puede comprar por ebook. Bueno, estoy haciendo toda la publicidad, pero ya se puede comprar por ebook y si no se puede hacer publicar por demanda.
Esta es la nueva modalidad de impresión que tienen las editoriales, sobre todo las editoriales universitarias. ¿Y esto se puede conseguir en Perú fácilmente? O sea, quizás la UPC tiene su editorial y ahí se puede comprar. Sí, pero es esto que te comentaba, que o sea, si uno entra a la página de la UPC, a la librería digital, ahí puede comprar el ebook inmediatamente, de los 2 tomos, pero si no también la impresión, en este caso la impresión es por demanda, o sea, uno se mete en las librerías digitales de las, yo no tengo el catálogo, no tengo la lista de librerías que imprimen por demanda, pero uno en internet fácilmente lo puede encontrar. Todas estas librerías en las que uno en internet encarga la impresión, la pide a domicilio y se lo imprimen en el momento y bueno, no sé cuánto tardará, una semana, no sé, pero en una semana uno podría ya tener el libro que llega al domicilio de uno. Okay. Muchísimas gracias, Vanina. Bueno, y muchísimas gracias a quienes nos siguen en Glosas Croniquenses. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y a vos especialmente, Daniel, y a Lidia un abrazo.